con la venia de la mesa directiva. Señor secretario, el día de hoy estamos reunidos para que nos informe sobre los avances del sector educativo y uno de los temas que más preocupa a nuestros docentes y al país es la evaluación del desempeño. Esta, por su carácter obligatorio y su asociación con la permanencia, ha representado el mayor reto del servicio profesional docente, tanto en términos técnicos como políticos. Asumo que la cantidad de docentes a evaluar y los contextos en los cuales se encuentran han planteado retos técnicos y de logística inéditos en materia de evaluación. Algunos profesores han manifestado que no se evaluarán porque los exámenes son generales y no es posible que un docente que habita, por ejemplo, en la Ciudad de México, se le aplique el mismo tipo de examen que a uno que radica en el norte del país. Pues con ello, dicen, no se respeta el artículo 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde establece que se debe considerar el contexto regional y sociocultural en cada evaluación. Señor secretario, México vive momentos históricos y esta comparecencia es muy importante. Me permito hacer algunas preguntas y espero su respuesta puntual. Como usted sabe, todo lo que aquí se menciona queda en actas y diarios de este Congreso. Su testimonio será importante cuando en el futuro se examinen las políticas públicas en materia educativa. Secretario, primero, ¿cuántos maestros son contratados sin ser examinados? Segundo, ¿cuántos ascienden sin ser evaluados? Tercero, en otros países del mundo se evalúa el desempeño de los maestros. ¿Y qué es lo que sucede si el desempeño no es lo suficiente para enfrentar la tarea educativa? 4. Las evaluaciones son generales, es decir, los exámenes no distinguen contextos y diferencias en la tarea del maestro que será examinado. Antes de terminar, le agradezco la atención a las preguntas que le he hecho, felicito su trabajo y reconozco el desempeño y compromiso de cientos de miles de maestras y maestros que afrontaron la reforma educativa con responsabilidad, amor a México y lealtad a las niñas y niños. Las maestras y los maestros de México son lo mejor de nuestro país y un gran pilar para México. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra el ciudadano Otto Granados, hasta por 5 minutos. Con mucho gusto, diputado Moreira. Si hay algún dato estadístico que no tenga a la mano, le ofrezco con mucho gusto hacérselo llegar cuanto antes. La evaluación del desempeño que se practicó en el año 2015, que fue la primera experiencia, reconoció efectivamente una serie de retos y desafíos, como pasa con las evaluaciones de este tipo, que son evaluaciones a gran escala. Así ha ocurrido en todas partes del mundo. Después de que se practicó en noviembre del 2015 esa evaluación, nosotros, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional, solicitamos una serie de evaluaciones a la evaluación para poder identificar áreas de mejora. En efecto, quizás en esa primera edición de ese tipo de evaluación ocurrió parte de lo que usted sugería en sus palabras respecto de los temas contextuales y demás, y eso nos llevó, recordarán ustedes, a que en el 2016 prácticamente se suspendiera la evaluación y solo se abriera la puerta a los que de manera voluntaria quisieran de todas maneras tomarla. Nos dimos esa pausa de un año precisamente para reconstruir el modelo de evaluación del desempeño que nosotros pensamos que está mucho mejor construido y está dando mejores resultados y lo seguirá dando en los próximos años. El modelo de evaluación hoy tiene 3 componentes, de hecho tiene 4, pero el primero tiene esas 2 partes que son un informe del director que rinde sobre mi trabajo en la propia escuela, una autoevaluación de mi propio desempeño sobre mi práctica pedagógica. Esa evaluación, ese componente de la evaluación solo vale puntos hacia arriba, es decir, si saliera mal una evaluación que me hace mi director o yo mismo hago una autoevaluación negativa de mí mismo, no pesa para el resto.
El segundo componente se llama la elaboración de un proyecto de enseñanza que no teníamos en el modelo anterior y que vale 60%. Ese proyecto de enseñanza está construido específicamente sobre mi práctica pedagógica, mis alumnos, mi materia, mi escuela e incluso la comunidad directa en donde está mi escuela. Evidentemente que esto, y lo han ya analizado el Instituto, la UNESCO y demás, como para señalar que este proceso realmente tiene una altísima, una plena contextualización, porque está referido directísimamente a mi ámbito de trabajo cotidiano. Y el tercer instrumento, que vale 40%, es el examen, que consta más o menos de entre 90 y 100 reactivos, pero no es uno parejo para todo el país. Hay que decir aquí que una parte para los maestros, por ejemplo, de primaria, sí, naturalmente es estándar, porque la currícula es nacional, así lo dice la Constitución, y porque la matemática pues es igual en cualquier parte del mundo. Pero el resto son 46 tipos de examen, si mal no recuerdo 22 para básica y 24 para media superior, que está construidos en ese tercer componente a partir de un muy riguroso proceso de piloteo hasta que da un poco el reactivo que se quiere al que se quiere incluir en el examen, digamos, en la versión final del examen. Ese piloteo no lo hacen las autoridades, no lo hacen ni siquiera los técnicos del instituto, lo hacen pares. Hasta la fecha han participado en el piloteo de todos los instrumentos que se han aplicado en estos años, aproximadamente 50,000 docentes de todo el país. Vienen de Chiapas, de Chihuahua, de cualquier parte, a analizar un poco la propuesta de reactivos que se van a incluir en esta dirección, hasta que se da con el examen, con los reactivos adecuados para el tipo de examen que se quiere pilotear. Yo diría, sinceramente, que este modelo 2 o el segundo modelo que tenemos de evaluaciones es bastante mejor, digamos, en ese sentido. Me hace usted dos preguntas adicionales de cuántos maestros se contratan sin examen y cuántos ascienden sin ser evaluados. Pues de acuerdo con la ley, eso no debiera ocurrir, evidentemente. Que puede estar ocurriendo, es muy poco probable, diputado, en el caso del maestro del magisterio federalizado, que es más o menos el 70% del país, el resto es magisterio estatal, en su estado son 70-30, 70 federalizados y 30 estatales, de tal manera que es una distorsión que en nuestro caso además no ocurre por otra circunstancia, porque el instrumento del FONE da un control casi matemáticamente preciso para poder inhibir incidencias de esa naturaleza. No le tengo los datos de cada uno de los estados, pero sí le puedo decir que en todos los distintos procesos hasta ahora han participado 1.521.197 docentes, y me parece que hay que sentirnos muy orgullosos de esas maestras y de esos maestros que han creído en algo que es bueno para sus vidas y bueno para los niños. Tiene la palabra la diputada Marta Hortensia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI, por hasta 2 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Maestro Otto Granados Roldán, gracias por sus respuestas, sus argumentos. Nuestro reconocimiento a su labor al frente de la Secretaría de Educación Pública. Compañeras y compañeros legisladores, el servicio profesional docente es un ejemplo de que podemos hacer bien las cosas, sin transgredir los derechos de las maestras y los maestros de México. Es un falso dilema venir a decir aquí que las evaluaciones no se han contextualizado en función de las necesidades particulares de los docentes de las diversas regiones del país. Estoy consciente que la mayor preocupación de los docentes de educación básica y media superior verse en la obligatoriedad de la evaluación para el ingreso, la promoción, el reconocimiento, pero sobre todo para la permanencia en el servicio profesional docente. Diputadas y diputados, los concursos de oposición
garantizan la idoneidad de los conocimientos y capacidades de nuestras figuras educativas, es decir, de docentes frente a grupo, así como de aquellos con cargos en funciones de dirección, supervisión y asesor técnico pedagógico. Yo remito a los críticos de la reforma a la fracción tercera del artículo 14 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde se estipula que para alcanzar los propósitos de dicha ley es necesario que los perfiles, parámetros e indicadores desarrollados permitan identificar las características básicas de desempeño del personal docente en contextos sociales y culturales diversos. Finalmente, quisiera señalar que el Sistema Nacional de Evaluación Educativa garantiza una evaluación equitativa, amplia y adecuada a las necesidades y contextos regionales de México. Preocupémonos, compañeros diputados y diputadas, en garantizar una educación de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes. Es cuanto, diputado presidente.